Sí, en esta mañana vamos a buscar el libro San Lucas, capítulo 10. El libro San Lucas, capítulo 10, versículo 25 hasta 37. Sí, yo leo. San Lucas, capítulo 10, versículo 25 hasta 37. Si yo leo. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, por los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Así mismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Sí, hasta aquí leímos. Sí, la Biblia constantemente, ¿verdad?, nos ayuda cómo cada uno puede, ¿verdad?, acercarse hacia Dios y caminar con Dios y llevar fruto, también fruto aceptable y agradable ante los ojos de Dios también, ¿verdad? Por eso aquí, San Lucas capítulo 10, utilizando esa parábola, ¿verdad? El Señor nos habla muy detalladamente cómo uno puede llegar a ser salvo y luego cómo debería vivir, ¿verdad? Para una vida productiva, una vida aceptable, una vida agradable ante los ojos de Dios. Primero, ¿verdad? Aquí se presenta un intérprete de la ley. Intérprete de la ley, posiblemente hoy en día, ¿verdad?, como doctorados teológicos, ¿verdad? Doctorado teológico, conoce muy bien de la ley, pero y sin conocer el detalle del propósito de la ley, sin conocer quién es uno mismo ante la presencia de Dios, ahí sale mucha teoría errónea y una teoría o doctrina falsificada y equivocada, ¿verdad? Por eso el intérprete de la ley está en primer fila de judaísmo, puramente judaizado cada uno, con su altivez, con su orgullo, y hasta, ¿verdad?, formal en enseñanza de los ancianos, enseñanza humana total, basada en el pensamiento,
y orgullo de judíos. Por eso muchos, ¿verdad?, eran contra Cristo, ¿verdad? Muchos eran contra Cristo porque ellos estaban total en pasado y en su orgullo, en su pensamiento con gran altivez, ¿verdad? No se sujetan a la palabra del Señor. Por eso ya con ante la ley, realmente el propósito de Dios mandó la ley al mundo por medio de Moisés. Primer paso, ¿verdad? Primer paso o el propósito de la ley era mostrar como espejo a uno cuán pecadores son, cuán malos son, cuán equivocados son, cuán verdad y derivado o descariado son ante Dios, para mostrar que uno está desubicado ante Dios como pecador y luego por medio de Cristo quería salvar al mundo entero. Pero ¿cuál es el problema en la enseñanza del intérprete de la ley? Como que confían en sí como justo. Y luego ellos ya intentan cumplir la ley para mostrar su justicia. Y enseña hacia el pueblo. Por eso, ¿cómo termina siempre? El intérprete de la ley, fariseo y escriba, siempre ellos terminan con hipocresía. Porque sin poder, tienen que guardar la ley, tienen que cumplir la ley, tienen que llevar una vida santa, limpia, justa, siendo pecador, cargado en pecado, desconectado de Dios, separado de Dios. ¿Cómo pueden guardar la ley de Dios, la cual es divina y santa, justa? Así que la ley no es verdad para los pecadores. Por eso la ley es para final, justo, quien está con el Espíritu de Cristo únicamente. Por eso ya se como unen bien, se combinan bien. La Escritura y el Espíritu Santo se combinan, se unen muy bien. Pero la ley y pecado no se unen nunca, jamás. Así que la ley de Dios, el espíritu inmundo nunca se unen. La ley y espíritu de Satanás como nunca se unen. Por eso la ley tiene, ¿verdad?, doble filo. Así la palabra de Dios tiene doble filo. Como dice Hebreos capítulo 4, ¿verdad? La palabra de Dios es eficaz y viva. Y como espada de doble filo, dice doble filo. La ley funciona para los pecadores para descubrir sus pecados. También la ley funciona para indicar, orientar la vida de justo. Por eso, siendo justo, ya aptos para caminar conforme a la ley de Dios, la palabra de Dios. ¿Cuál es el inicio que está mal formado? Intérprete de la ley, como todo nace como pecador, tal como está escrito en Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos, incluso los judíos, ¿verdad? Así que todos seres humanos están bajo pecado. En Romanos capítulo 3, verso 9 a 12 dice también, ¿verdad? Y dice Romanos capítulo 3, versículo 9, hablando en comparación entre los judíos y gentiles, que no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya que ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado, todos. Romanos 5:12 dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿verdad? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Así que todos están bajo pecado. Eso es lo que dice la palabra, pero intérprete de la ley piensan de otra manera. Sí, gentiles nacen bajo pecado. Somos escogidos de Dios. Desde nuestro padre Abraham, somos pueblo especial, somos diferentes a los gentiles, somos especial que cualquier nación. Así que
somos aptos de guardar la ley. Los gentiles son como perillos, ni tienen ley. Nosotros sí la tenemos y la guardamos y podemos presentarnos ante Dios como justos. Ahí se filtra, ¿verdad? Idea de uno. Equivocadamente, contra la palabra, contra la revelación tal como Dios nos ha dado, como este libro consagrado, Santa Biblia. Por eso ahí se viene formación de mucha doctrina engañosa, equivocada, y mucho termina mal ante Dios. Por eso aquí en San Lucas capítulo 10, por medio de esa conversación que se formó entre un intérprete de la ley y Cristo, y Señor nos enseña muchas cosas. Verso 25 dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Es decir, esa actitud, probarle, interpreten la ley, no se duda en sí, ¿verdad? Por ahí yo puedo equivocarme, puede ser que me equivoque, puede ser que esa doctrina y esa idea, esa confianza tan, la verdad, en mí, puede ser que esté equivocado. Sí, yo procuro guardar la ley, pero muchas veces yo fallo. ¿O será que yo soy pecador? ¿O será que yo necesito alguna otra enseñanza que me rescate? Así debería estar pensando, ¿verdad? Pero está tan aferrado en su propia justicia. ¿Con qué actitud pregunta a Cristo? Probándole, para probarle. Dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna, así pregunta. Ya suena mal, ¿verdad? Ese inicio de pregunta. Maestro, está mal. Cristo no es maestro, Él es Señor, que tiene vida y muerte sobre Él. Él tiene autoridad, Cristo tiene autoridad sobre Él para la vida o para la muerte. Pero ya esa actitud ya está mal formada, ¿verdad? Maestro. ¿Y haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué significa? Yo sé. ¿Tú lo sabes o no? Yo sé qué tenga que hacer para poder entrar con la vida eterna. Pero tú, ¿sabes o no? A ver, voy a probarlo. Voy a chequearlo. ¿Haciendo qué cosa para tener la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? Uno puede tener la vida eterna. Por eso ahora y Señor pregunta dos preguntas. Versículo 26, Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Cristo no termina diciendo, ¿qué está escrito en la ley? Y después pregunta su actitud ante la ley. ¿Cómo lees? ¿Con qué actitud tú lees? ¿Verdad? Final 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es, ¿verdad? Resumen de todos los mandamientos. 613 mandamientos que hay en la Biblia y resumen total. Aquí se caben en verso 27, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es el resumen total de la ley, de los mandamientos. Para otra palabra esto, como dice el libro Gálatas, ¿verdad? El que ama, dice, cumple la ley. Entonces, el que ama a Dios y el que ama a su prójimo como a sí mismo, pueden cumplir la ley 100%.
100% los mandamientos. Pero ese amor como nivel vino. Yo te prefiero, ese no sirve. Solamente yo te amo. Y solamente, ¿verdad? Yo te amo con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con toda mi fuerza. Y amar al prójimo como a mí mismo. ¿Quién uno puede amar más que a sí mismo? Ninguno. Uno siendo pecador ya nace como amador de mismo. Segunda Timoteo capítulo 3, verso 1 dice, cuando venga, dice, el día postrero, tendrán peligro. Primer peligro, amadores de sí mismo. ¿Cuál es, verdad, actitud principal de pecadores? Uno ama a sí mismo más que a nadie. Uno que es ya pecador, ya está preparado para amar a sí mismo. ¿Cómo puede amar a otro, a su prójimo, como a sí mismo? Imposible. Mucho menos uno amaría a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con toda su fuerza, solamente para Dios. Entonces uno nunca, jamás, ¿verdad?, pecaría. Pero aquí Cristo, ¿verdad?, dice, versículo 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Bien has respondido. Como quien intérprete de la ley conoce muy bien qué es lo que dice en la ley. Bien has respondido. Literalmente está bien. A nivel de conocimiento está bien correcto. Y luego el Señor dice, haz esto y vivirá, dice. En esa palabra del Señor también con doble filo va, doble sentido. Depende de cómo está el corazón, oye, ¿verdad?, esa voz del Señor diferente. Pero como él aceptó el intérprete de la ley, verso 29, pero él, porque dice pero él, está desviado. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Así pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Para qué pregunta? Para amarlo como a mí mismo. Por eso ya inicia esa parábola, versículo 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Presentando un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. ¿Qué es Jerusalén? Ciudad céntrica de judaísmo, ¿verdad? Ciudad céntrica de judaísmo, de los judíos. Un hombre que estaba dentro de la ciudad Jerusalén. Pero al final él descendía, dice, descendía. ¿Por qué descendía? Ahí no halló. En el medio de judaísmo, en el medio de obra, en el medio de obra de la ley, no halló nada. Al final, con corazón vacío, se desciende a Jerusalén. ¿Qué es Jericó? No, Jerusalén no. De Jerusalén a Jericó. Jericó significa perfume, significa perfume. Jerusalén significa en hebreo castillo de paz, castillo de paz. Según el nombre, muy bien, castillo de paz, pero no haya la paz verdadera. Y final, ¿verdad? No queda muy bien, ¿verdad? Contento allá en castillo de paz, en Jerusalén, busca cosa del mundo, Jericó, perfume. Desciende al mundo pecaminoso. Y final, ¿qué es lo que pasó? Y cayó en mano de ladrones, y los cuales se despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole
medio muerto. Medio muerto. Ya no puede hacer nada. Encontró con ladrones, ¿verdad? Ya totalmente despojado y totalmente heridos y totalmente desechados y quedó en medio muerto. Que descendía de Jerusalén a Jericó, ¿verdad? Asaltado por ladrones, está en medio muerto, ya no puede hacer nada absolutamente, ¿verdad? Y luego viene versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole, pasó de largo. Lo vio, pero no hace nada, pasó de largo. Y luego un levita, asimismo un levita llegó cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. ¿Por qué pasaron de largo? Sacerdote y levita. Siempre ellos enseñan, amar a tu prójimo como a tu mismo. Ellos son practicantes de la ley. ¿Por qué viéndolo pasaron de largo? Y luego, verso 33, pero dice, pero un samaritano que iba de camino, parece que un viajero, iba de camino, pero él no está dentro de la ciudad de Jerusalén, está fuera de la ciudad de Jerusalén, iba de camino. Ese samaritano, ¿verdad? No descendía de Jerusalén a Jericó, sino en un propósito, está en viaje, iba de camino para volver a su lugar, iba de camino, llegó a ese lugar. Fuera de la ciudad de Jerusalén, halló un hombre asaltado por ladrón. Vamos a ver la actitud del el samaritano, ¿verdad? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Así que, primer, ¿verdad? Persona, sacerdote. Segundo, levita. Viéndolo, no fueron movidos a misericordia. Viéndolo, pasaron de largo. Vieron, conocen la situación, pero al final no ayuda nada absolutamente. Viéndolo, pasaron de largo. Cuando ellos pasan de largo, ¿qué dice? Qué miserable, qué pobrecito. Entonces tú vas a morir ahí, ¿verdad? Así ellos pasaron de largo. No daron mano, no ayudaron nada. Viéndolo, pero no hacen nada. Pasaron de largo. Pero este samaritano, viéndolo, fue movido a misericordia. Por eso acá dice verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Pues aquí nosotros podemos ver la acción del samaritano. El samaritano, viéndolo, fue movido a misericordia, no pasó de largo, echa su mano, ayuda para recuperarlo, para salvarlo, para, ¿verdad? Y restaurarlo y darlo vida final también, ¿verdad? Por eso un buen samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón
y cuidó de él. Aquí observando bien, versículo 33 y 34, absolutamente se ve, ¿verdad?, la obra del samaritano. Primero, ¿verdad?, aquí la presentación del samaritano incompatible con los judíos. Está fuera de Jerusalén, pero tiene corazón diferente a los sacerdotes y levitas. Ellos viéndolo pasaron de largo sin ayuda a nada, pero el samaritano viéndolo fue movido a misericordia. ¿Qué significa fue movido a misericordia? El samaritano no pide nada a él, solo lo ve. Qué miserable, qué pobrecito, necesita mi ayuda, yo lo ayudo, sin esperar nada, que él haga algo. A uno que está medio muerto, ¿qué esperaría, verdad? Solo movido a misericordia, él trabaja, él obra, él pone su cosa, pone su sacrificio. Por eso ahí dice, solamente acción del samaritano. Ustedes leyendo bien en la Biblia pueden ver siempre, cuando hablan del Evangelio de Cristo, ahí no se aparece ninguna acción, ninguna obra de uno, jamás. Solamente el Señor únicamente actúa. Este samaritano es la sombra de Jesucristo. Mucha gente interpreta, ese samaritano, como este buen samaritano, tengo que ayudar, como este buen samaritano, tengo que trabajar para alguien. ¿Se está con Cristo? Sí. Como caso del intérprete de la ley, no está con Cristo, contra Cristo. No funciona. Ustedes leyendo también en la Biblia, San Juan capítulo 8, se encuentra sobre mujer adúltera. Ella encuentra con Cristo por la acusación de los fariseos y escribas según la ley de Moisés. Poniéndola en medio, ellos ¿qué dijeron? Maestro, los fariseos y escribas, ¿verdad? Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. La ley de Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices tú? Cristo no dijo nada. Escribe con su dedo y se enderezó y dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea primero en arrojar la piedra contra ella. Luego, acusado por su conciencia, desde los más viejos hasta los postreros, se fueron. Cuando ellos preguntan qué hacer con esa mujer, probándolo, dice la Biblia, igual que, ¿verdad?, el intérprete de la ley, los fariseos y escribas, probando a Cristo, ¿qué dice? Esta mujer, una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. La ley de Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices tú? Cristo escribiendo con su dedo algo y dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea primero en arrojar la piedra contra él. Y luego sigue escribiendo. Al terminar de escribir segunda palabra, todos ellos se fueron. Cristo pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, mujer, y yo te condeno, vete y no peques más. Esa mujer encontró con Cristo como una mujer tan pecadora. Pero pasando unos minutos, ella termina como una mujer sin condenación. Oye una sentencia de la boca del juez justo y eterno, el que va a sentar en el trono blanco. Mujer, y yo te condeno. Esa palabra eterna, esa palabra perpetua. Mujer, yo te condeno. ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo esa mujer adúltera? Para que sea libre del pecado, para que sea
juzgada como una justa, santa, limpia, hasta que el juez eterno diga, mujer, ni yo te condeno. ¿Qué hizo ella? Pidió perdón, hizo oración de fe, fue bautizada, ella ofrendó. ¿Qué hizo? ¿Pidió perdón? Observando bien San Juan capítulo 8, ninguna manera presenta, ¿verdad?, acción de la mujer adúltera. Solo Cristo Jesús escribe, habla, otra vez escribe, Cristo hace su obra. ¿Por qué Cristo final, verdad, hablan con esa mujer adúltera? Mujer, ni yo te condeno. No, Levítico, ¿verdad? Levítico capítulo 16. Ahí están hablando sobre la ley de expiación con respecto al día de gran expiación. Ahí se presentan 3 animales. Primero el becerro y luego 2 machos cabríos. Pues el caso, ¿verdad? El caso del pecado de Aarón y de su familia, sacerdocio arónico, pertenece al pecado. Por eso primero hay que sacrificar un becerro por el pecado de Aarón y su familia. Y luego, primero el macho cabrío se ofrece ante Jehová, ante Dios, ¿verdad? Matándolo dentro del tabernáculo. Y cargado este macho cabrío siempre el pecado del pueblo, ¿verdad? Sin cargo del pecado, sin cargar del pecado, la muerte del macho cabrío no vale nada. Por eso siempre la Biblia en el Antiguo Testamento están hablando de la imposición de mano. Imposición de mano. Siempre imposición de mano tiene sentido de trasladar, encargar. Hasta, ¿verdad? Y ese cargo de sacerdocio también por medio de imposición de mano se traslada. Cuando llegan los hijos de Aarón, 30 años, entonces, y imponen la mano sobre la cabeza del sacerdote de 30 años, ahí se nombra como sacerdote. Por eso, imposición de mano es encargar, de uno a otro, encargar. Así muere macho cabrío, primero para Jehová. El último animal, el macho cabrío vivo, no dentro del tabernáculo, sino fuera del tabernáculo, fuera del templo, ¿verdad? Y Aarón, tomándolo vivo ante todo el pueblo de Israel, impone su mano sobre la cabeza del macho cabrío para quitar el pecado del pueblo y rebeliones, para soltar. Por eso la Biblia dice, último macho cabrío es para Azazel. ¿Azazel qué significa? Azazel, eso significa soltar. En hebreo, soltar significa. Aarón impone su mano sobre la cabeza de ese macho cabrío para Azazel, cargando, haciéndolo cargar el pecado del pueblo, rebeliones, y luego por uno que está destinado para llevarlo a la tierra inhabitada, en un desierto para que muera allá. Esos 3 animales son sombra de Jesucristo. Cristo vino, ¿verdad?, para todo el pueblo de Israel y para todo el mundo entero. Jesucristo, ¿verdad?, el que carga el pecado del mundo entero, incluso Aarón y toda su familia, porque ellos pertenecen al pecado. Por eso, únicamente Cristo es el que puede resolver el pecado del todo. Por eso ahí se presenta como becerro, y primer macho cabrío y segundo macho cabrío Azazel. Entonces, cuando se hablan de ese macho cabrío
para Azazel, para soltar, habla muy claramente. Aarón impone su mano sobre la cabeza del macho cabrío, confiesa todas las rebeliones, iniquidades y pecado del pueblo por un año. Y poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, y lleva uno que está destinado, lo lleva al macho cabrío que quitó el pecado del pueblo por un año. ¿Hasta dónde? A la tierra inhabitada. Por eso diferente, ¿verdad? Diferente tiempo. En el tiempo que como macho cabrío quitó el pecado del pueblo por la imposición de mano de Aarón. No inmediatamente muere el macho cabrío para Azazel. Por uno que lo lleva como destinado, ¿verdad? Para eso, hasta tierra inhabitada, en el desierto. Final, ese macho cabrío cargado del pecado del pueblo va en tierra inhabitada, en un desierto donde no hay agua, donde no hay comida, donde no hay ningún lugar donde descansar. Final, ese macho cabrío cargado del pecado del pueblo muere. Ese macho cabrío de Azazel, sombra de Jesús. Cuando Cristo encontró, ¿verdad? Cuando Cristo ya encontró una mujer adúltera, Cristo es Cordero de Dios para Azazel. Por eso Cristo fue bautizado 2 veces. En primer bautismo en el río Jordán, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya quitó cuando salió del bautismo mojado en el agua del río Jordán. Según su promesa que dijo, Zacarías capítulo 3, versículo 9, el Rey de los ejércitos dijo, quitaré el pecado de la tierra en un... Cuando Cristo fue bautizado por Juan, quien declaró ante todo el mundo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que había opuesto en bautizarlo a Cristo, entendido ahora por el mensaje que el Señor le dio. San Mateo capítulo 3, versículo 15. Jesús dijo, deja ahora. ¿Qué significa? El que se le oponía para no bautizarlo Juan a Jesús. Porque Juan Bautista no entendió por qué Cristo quiere ser bautizado por él. Porque Cristo es santo Dios. No tiene ningún pecado para arrepentirse. Por lo cual no ocupa ser bautizado en el Jordán. Porque Juan bautizaba a los pecadores que confesaban sus pecados, bautizaba a ellos para sus arrepentimientos. Cristo no ocupa jamás. Por eso se le oponía en el principio. Pero Cristo explica otro sentido, otro propósito en que Cristo quiere ser bautizado. Deja ahora, Juan, bautízame ahora. Así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Cuál justicia? La promesa de Dios, toda la palabra de Dios, toda la escritura del Antiguo Testamento, la promesa de Dios tiene que ser cumplida. Por eso Cristo fue presentado ante Juan como Cordero de Dios, como si fuera el macho cabrío para Azazel, que dice Levítico capítulo 16. Por eso Cristo es el que quitó el pecado del mundo, según su promesa Zacarías 3, 9. Cargado del pecado, él está yendo hacia Monte Calvario, tierra inhabitada, para cancelación del pecado con su muerte. Vamos a ver entonces cómo preguntó el rey
intérprete de la ley, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Cómo puede alcanzar a la vida eterna? San Juan 15, 5, poquito vemos el libro San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. De San Juan capítulo 5. Versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en la escritura, tenéis la vida eterna. ¿Dónde pueden hallar la vida eterna? En las escrituras, ¿verdad? En la escritura, tal como está escrito en el Antiguo Testamento, haya la vida eterna. ¿Qué hablan? Las escrituras hablan de Jesús. Hablan de mí, dice. Todas las cosas que dicen en las escrituras que vosotros escudriñáis, hablan de mí, porque por ella obtenéis la vida eterna, dice. Para alcanzar a la vida eterna, debe conocer quién es Cristo, quién está escrito en las escrituras. Pero sin estudiar quién es Cristo, sin conocer a Cristo, sin creer en Cristo, ¿cómo puede obtener la vida eterna? ¿Cuál es esa pregunta de intérprete de la ley? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Equivocada. Una pregunta muy equivocada, muy desviada. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Escudriñad en la escritura, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, sin conocer a Cristo, no vale nada que haga obra de uno. San Juan capítulo 8, capítulo 6, versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre. ¿Qué es la voluntad del Padre? El que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda y ya nada, pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esta es la voluntad de quien me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo alcanza la vida eterna? Sin conocer a Cristo, sin creer en Cristo. Cristo está en el centro de la vida eterna. Sin Él no hay vida eterna, sino el castigo eterno. Toda la escritura, tal como está escrita, hablan de Jesucristo. Quien iba a venir, hablan del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hablan de Jesús que vino y que iba a venir en su segunda venida. Por eso, el tema principal de la Santa Biblia es Jesús. Pero sin Jesús, ¿cómo puede alcanzar a la vida eterna? Constantemente, ¿verdad? Están hablando, Cristo es el que está en el centro de la vida eterna. Sin Él, nada. Solo por Él alcanza la vida eterna. Y esa es la voluntad del Padre. Todo lo que fueron dados por el Padre a Cristo los resucitará, dice, en el día postrero. Como justo, santo, limpio,
para vivir para siempre en el lugar santísimo. Ahí uno disfruta la vida eterna. Sin Él, ¿cómo? Por eso, constantemente, ¿verdad? Está hablando la Biblia, ¿verdad? Solo por Él, por la obra de Él, nada más, para la vida eterna. Por eso, caso de mujer adúltera sin obra de ella, Cristo, ¿cómo fue presentado? Como el macho cabrío Azazel. Cristo cargó pecado de la mujer adúltera. Ella entendió, halló que en sí no hay más pecado, porque Cristo fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Ella queda limpia, sin hacer nada ella. Ella confesó, ninguno Señor, ninguno me condena. Cristo dijo, mujer, ni yo te condeno. Porque tú eras santa, justa, limpia, como yo. ¿Por qué? Mi obra suya, tu pecado mío. Mi obra perfecta tuya, tu maldición mía, mi bendición tuya. Por causa de fe en Cristo ocurre ya eso. ¿Qué obra pide Dios para la vida eterna? Cristo es el que da la vida eterna. Cristo es el que resuelve el pecado del mundo entero por su propio sacrificio. ¿Qué Dios pide para que uno tenga la vida eterna? Nada. Está ya servido. Sírvase. Con obediencia, con fe, toma. Con incredulidad y rebeldía contra Dios, rechaza. Entre dos opciones, uno alcanza la vida eterna o fuego eterno. Por eso aquí, San Lucas capítulo 10 claramente está mostrando qué es la voluntad de Dios, qué acciones que lleva Cristo para recuperación de este asaltado por ladrones. San Lucas capítulo 10, versículo 33 y 34. Puramente obra del samaritano. Aquí nunca se menciona obra del asaltado por ladrones. Jamás. Verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, el samaritano se acercó, como Cristo nos visitó. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo se acercó a nosotros, que somos el hombre asaltado por ladrones. Estábamos en medio muerto, destinado para el fuego eterno. ¿Quién se acercó? ¿Nosotros a Cristo? No, Cristo a nosotros. Por eso el Padre Dios, ¿verdad?, entregó su Hijo unigénito. De tal manera, Dios amó al mundo. ¿Cómo Dios amó al mundo? De tal manera. ¿De qué manera? Amó al mundo, que ha dado, dice. ¿Cómo nos ha amado? Que ha dado su Hijo unigénito. ¿Cómo ha dado el Padre a su Hijo unigénito? Como el Cordero de Dios, como el macho cabrío para Azazel. Todos nosotros descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el Cordero de Dios, el macho cabrío para Azazel. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso cuando Cristo fue presentado, ¿verdad?, ante todo público, inició como Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, bautizado en agua del río Jordán,
termina su misión con su segundo bautismo, bañado en su sangre, bautizado en su sangre. Por 3 años y medio, Cristo, ¿qué hacía? Evangelizaba, predicaba el evangelio. ¿A quién condenaba? ¿A quién Cristo condenaba? A nadie. A nadie condenó a nadie. Porque Cristo es el que se va a morir por el pecado mundo entero en la cruz. Calvario, en la tierra inhabitada, en el monte Calvario, el matadero, ¿verdad? Única exhortación y provocante de ira de Dios fue la incredulidad. La incredulidad, porque ella causa la maldición eterna, el fuego eterno. Por eso, hablando de blasfemia contra el Espíritu Santo, San Marcos capítulo 3 habla, ¿verdad? Un poquito busquemos San Marcos capítulo 3. Verso 28. San Marcos capítulo 3, versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Todos, no algunos, todos. Todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, incluso cualquier blasfemia sean. Pero, dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemia contra el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que testifica. El Espíritu Santo da testimonio de ¿qué? Del cumplimiento de la salvación hecha por obra perfecta de Cristo. Por eso, debe haber cumplido la misión, que fue la salvación para el mundo entero. Cristo murió, al tercer día resucitó, por 40 días mostró su resurrección, testificando a todo creyente. Subió al cielo, según la promesa del Padre. Cristo envió su Consolador, al Espíritu Santo. Él da testimonio, diciendo: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no más ofrenda. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque Cristo ya canceló todo. ¿Alguien quiere meter ofrenda, obra, algún sacrificio, petición, oración, confesión? Hoy en día hacen oración de fe. Judío, tan judaizado, ellos exigían: si quieres ser salvo, tienen que ser circuncidados. Ahí viene estorbo de Satanás. Blasfemia contra el Espíritu Santo no es otro: rechazar el testimonio que da el Espíritu Santo. Rechaza, no creen, incredulidad. Ahí viene, ¿verdad?, maldición eterna. El pecado eterno cae por blasfemia contra el Espíritu Santo. No creen en el testimonio del Espíritu Santo que da con respecto a la salvación hecha por Jesucristo, por su sacrificio, por su derramamiento de la sangre.
Hebreo 9:12 dice, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando Cristo entró en el lugar santísimo, ¿qué llevó? La sangre suya. Como sumo sacerdote, entra en el lugar santísimo con la sangre del macho cabrío, salpica 7 veces sobre propiciatorio, donde Dios está sentado entre 12 serafines. Cristo, cumpliendo esa promesa, llevó su propia sangre y salpicó propiciatorio celestial ante la presencia del Padre, salpicó su propia sangre. Padre lo vio y declaró, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues, ¿dónde hay remisión de estos? No hay más ofrenda por el pecado. No por sangre macho cabrío, ni de becerro. Macho cabrío, ni de becerro. Se presenta San Levítico 16. Sino por su propia sangre, dice, ya se quita la sombra. Cristo vino como protagonista. Por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él obtuvo eterna redención. ¿Quién puede agregar? Obra. Perdido. Por eso, blasfemia contra el Espíritu Santo no es otro rechazar, negar la verdad del Evangelio de Cristo. ¿Por qué no se ve en el sellamiento? Creyendo tanto. ¿Por qué no puede estar renacido? ¿Por qué no está libre del pecado? ¿Por qué no está sellado del Espíritu Santo? ¿Por qué no disfruta fruto del Espíritu Santo en la vida de uno, aún siendo creyente, por fallar esta parte? Efesios capítulo 1, verso 13 dice, en él habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en él por la fe, y esté sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Aunque no conoce el Evangelio, ni puede creer, no hay sellamiento del Espíritu Santo. Pero anhela tener el Espíritu de Dios. Diablo entra, fingido, engañosamente entra en el corazón de muchos. Por eso actúa diablo en el corazón de mucho creyente equivocado. Pues hace algo muy raro. Hacen vómitos, se caen, convulsiones, ¿verdad? Se vueltan sus ojos como diabolizados. Porque muchos que predican gritando, no se ve paz, no se ve libertad, no se ve gozo del Espíritu. Están muy atemorizados, están presionados, como que día con día mienten, no tienen libertad. Por eso grita demasiado. Estando allá en Nicaragua, casi ya se explota mi tímpano. Por eso estaba así agarrando. ¿Por qué grita tanto? Yo no es sordo, ni, ¿verdad? Ni está grabado su oído para oír, dice. Puede oír, ¿por qué grita tanto? Se ve que su conciencia no está limpia, condenada. Porque cada vez que tiene que mentir, no hay tranquilidad. El Espíritu Santo, Espíritu de la paz, Espíritu de libertad, Espíritu de sabiduría, Espíritu de gozo verdadero de Dios. ¿Por qué no se conecta con el Espíritu de Dios? Primero, no conoce el Evangelio, por lo cual no tiene fe en el Evangelio. Con corazón arrepentido, no hay aterizo del Espíritu Santo. Está mal. No viene conexión con el Espíritu de Dios. Por eso, diablo engaña.
Por eso, y blasfemia contra el Espíritu Santo que cae en el león eterno, como dice el verso 29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Tremenda palabra, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Uno es apto que comete el pecado, blasfemia contra el Espíritu Santo, es apto para juicio eterno y fuego eterno. ¿Qué? No creen en el Evangelio. ¿Cómo que no lo cree? Que viene obra de cada uno, según doctrina, ¿verdad? De cada diferente denominaciones hacen su propia obra. Judío con circuncisión tienen que obrar. Sin que sean circuncidados, no puede entrar en el reino de Dios. Eso capítulo 15, verso 1 dice. Por eso viene buena discusión entre judíos incrédulos y los apóstoles y creyentes verdaderos. Final concluyó, ¿verdad? ¿Cuál? Conclusión. Pedro contó final. ¿Qué dijo? Aquí, el libro Hechos, capítulo 15, versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Por qué se ven esa conclusión? Por ese problema que hicieron los judíos incrédulos. Capítulo 15, verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Cuál hermano? A los hermanos gentiles de Antioquía. Ellos no son judíos, gentiles. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que para ser salvo, tienen que ser circuncidados, según judaísmo. Según doctrina moderna de hoy en día, iglesia falsa, tienen que hacer la oración de fe para aceptar a Cristo como su Salvador. Cuando peca, tienen que pedir perdón. Tienen que renovar su salvación pidiendo perdón día con día. Cuando peca, no pide perdón, pierde salvación, se va al infierno. Moderna doctrina según obra. La Biblia nunca dice eso, pero muchos creen así, según enseñanza de demonio. Por eso acá primera Timoteo capítulo 4 dice, primera Timoteo capítulo 4, primera Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu Santo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritu engañadores y doctrinas de demonio. Doctrinas de demonio. Diablo no aparece ante ustedes con cacho, no aparece ni con colmillo, no aparece. Colmillo sangrenta como Drácula. Diablo aparece a uno con un pensamiento engañoso, con doctrina de demonio. Así diablo invita. Mucha gente recibe enseñanza de demonios, se tranca. Con el diablo se va otro. Por eso esa época, mientras nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, se acerca el intérprete de la ley, haciendo prueba a Cristo, tentando a Cristo. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Por eso Cristo está hablando con esa parábola.
y muestra el samaritano es Cristo. Cristo no fue aceptado en el judaísmo. Cristo no fue aceptado en Jerusalén. Cristo fue rechazado fuera de Jerusalén. Cristo fue rechazado de los judíos fuera. Por eso Cristo no está en el centro de Jerusalén, alrededor de Jerusalén. Iba de viaje, iba de camino. Por eso encuentra ese tipo de persona que está fuera de judaísmo. Hoy en día fuera de doctrina falsa, que no tiene satisfacción por oír tanta doctrina falsa, uno que aún busca la salvación fuera de Jerusalén, ciudad céntrica de judaísmo, ciudad céntrica de cualquier evangélico hoy en día falso. Cristo encuentra ese tipo de persona encontrado, ¿verdad? Y asaltado por los ladrones. Y los rescata. Por eso final acá, San Lucas 10, San Lucas capítulo 10, 33, verso 33, 34, está hablando obra de Cristo para recuperarlo, para salvarlo. Habla obra del samaritano, punto, nada más. Y lo llevó al mesón y cuidó de él. Pues aquí se presenta como un tercer lugar, ni Jerusalén ni Jericó. Como tercer lugar se presenta en donde cuidar y guardar y fortalecer, alimentar, mesón. ¿Qué es el mesón? Para el que estaba asaltado por ladrones, recuperando, poniendo aceite y vino. ¿Aceite qué? Siempre en la Biblia aceite simboliza Espíritu Santo y vino, gozo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces aceite y vino poniendo y lleva en su cabalgadura y lo lleva al mesón, lo cuidó en el mesonero, en mesón, ¿verdad? Y luego, versículo 35 dice, otro día al partir, porque tiene que viajar todavía, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Aquí se presenta mesón y mesonero. Por eso el buen samaritano entrega, ¿verdad? El que fue asaltado por ladrones al mesonero y en mesón. Mesón es hoy en día la iglesia. Mesonero es el Espíritu Santo quien actúa entre 7 candeleros, ¿verdad? Espíritu Santo actúa. Por eso el Espíritu Santo es el mesonero. El Espíritu Santo en el mesón, en la iglesia de Cristo, cuida a cada uno asaltado por ladrones. Ahora ya recuperado, herido ya está cerrada, ya bien recuperada, curada, ocupa ya alimentación y crecer y actuar como copia de mesón, no copia de samaritano. Esto es cristiano, cristiano renacido. 2 denarios, ¿de dónde sale? Del saco de bolsillo de samaritano. Por eso, Cristo es, ¿verdad?, el que entrega, ¿verdad?, 2 denarios al mesonero para que lo cuide. Por eso, el Espíritu Santo viene de Cristo, conectado con Cristo, unido con Cristo, ¿verdad? Tiene el mismo propósito. Y también los que están ya recuperados en mesón y por mesonero, camina. Eso se llama obrero fiel en la iglesia de Cristo. Mucha gente, ¿verdad?, se equivoca, algún justo también, ¿verdad? Ah, mira, yo soy salvo, ya puedo. Sí puede, pero solito no. Sí puede pescar, solito no. Ocupa barca.
Necesitamos estar en el mundo, pero superando al mundo, prevaleciendo al mundo. ¿Cómo? Caminando solo como Pedro, se hunde. Como pescador tiene que estar en el mar para pesca. Tiene que estar en la barca. Ahí está autoridad y poder. Pues a quien da 2 denarios que tiene poder para recuperarlo, cuidárselo, al asaltado por ladrones, al mesonero, no al que estaba asaltado por ladrones. No da 2 denarios al que asaltado por ladrones, sino al mesonero. El mesonero en mesón con autoridad, cuida, guarda, alimenta y lo levanta. Una oveja regresada al obispo y pastor, Jesucristo, no es musculosa. Yo soy oveja, pero ve aquí mi músculo. Terrible músculo tengo. Yo hago contra el león. No ocurre. Ninguna oveja apta para hacer contra el león directo. En el rebaño sí. Aunque no sea una oveja tan musculosa, débil, pero en el rebaño hay seguridad por el pastor amado Jesucristo. Por eso el mesonero, el Espíritu Santo, obispo, ¿verdad? Y pastor amado Jesucristo. El que vino, el que está con nosotros. Por eso el mundo no me veréis, no me verá, pero vosotros me veréis, dice, porque yo estaré con vosotros. ¿De qué está hablando? Cristo se convierte en el Espíritu Santo. Por eso el mismo Espíritu Santo es Cristo. Cristo es el mismo Espíritu de Dios. Por eso Cristo regresó por el Espíritu Santo en nosotros. Por eso el buen samaritano y el mesonero son igual, Cristo. Él está como cabeza en nuestra iglesia. Pastor Samuel no es cabeza jamás, ¿verdad? Eres el miembro de la iglesia. Dios me dio como don pastoreo. Por eso estoy sirviendo a la iglesia en mi parte, porque tengo que hacer esto, porque Dios me manda para esto. Soy miembro de la iglesia de Cristo. Cristo es la cabeza. Siendo pastores son enviados de Cristo para que haga obra de pastor principal, sí, pero cabeza siempre Cristo. De vez en cuando alguna iglesia se convierte como mafia. Hombre está sentado como rey, cabeza de la iglesia. No es así. Muy, pero muy equivocado. Por eso ahí viene mucha cosa violenta, sucia, avergonzada. Mucha cosa ocurre. Porque siendo hombre cabeza de la iglesia, se convierte como una mafia total. Sin guía del Espíritu Santo uno habla. Sin guía del Espíritu Santo uno actúa. Sin guía del Espíritu Santo uno vive en una libertinaje total. Corrupción absoluta. Al final, una barca con hueco, filtrado agua del mar, maneja mismo nivel del mar. No sirve nada como pescado, como barco, no vale nada. Un barco hueco, con hueco, filtrado con agua, mismo nivel del mar. Todo pescador que está adentro muere, no vale nada. Realmente la barca o barco de pesca tiene que mantener sin filtración de cosas del mundo. Tienen que tener poder de rechazar y rechazar. Mantener sin hueco de barco, nivel alto, superior que el mar. Y funciona pesca. Algunas iglesias andan como iglesia Sardis. Tiene nombre de vivo, pero están muertos, dice Cristo. Porque tiene igual al mar del mundo de camino. Mesón, ¿dónde está mesonero? El Espíritu Santo de Cristo. Diferente a Jerusalén, diferente a Jericó. Único lugar.
donde el mesonero trabaja. El buen samaritano dijo, cuando regrese, todo lo que gaste más, pagaré. Están hablando los que están unidos con el mesonero, crecido. Todos habíamos sido heridos, asaltados por ladrones que son diablo y demonio. Perdimos en guerra. Éramos rehenes, esclavizados por el pecado. Cristo vino a cortar esa liga de maldición, esa atadura de maldición, nos dio libertad y nos cuida en su mesón, con su mesonero, el Espíritu Santo. Uno que ya salvo, renacido, crecido, se unen con el Espíritu Santo. Cumple misión del Espíritu Santo. Cuando venga Cristo, promete, recompensaré, pagaré lo que se gaste. Lo que se gaste más, ¿qué significa? Yo te di esto, tú gastaste más, ¿verdad? Está hablando de sacrificio de cada justo renacido. Sin sacrificio no hay fruto. Por eso nosotros ya tenemos que salir del egoísmo, no más bebé, sino ya crecido, maduro, pensando egocéntrico, no más, ¿verdad? Sino cristocéntrico. Con mesonero, con Espíritu Santo, tenemos que hablar, tenemos que actuar, tenemos que ministrar, tenemos que servir, tenemos que predicar, tenemos que caminar con el mesonero, con el Espíritu Santo. Y justo está apto para obra, buena vida. Por eso Efesios capítulo 2, ya con esto terminamos hoy. Efesios capítulo 2. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para, ¿qué dice? Para buenas obras, siendo justo ya para buena obra. Por eso nos ayuda la ley de Dios para orientación de nuestra vida. Y podemos hacer buenas obras, según la ley, según la palabra de Dios. Siendo pecador, no. Siendo justo, sí. Por eso la palabra de Dios funciona, ¿verdad? Como la palabra eficaz viva, que es como espada con doble filo. Para justo habla y también para pecadores habla, pero diferente sentido. Ahora, junto con mesonero, sí puede hacer, ¿verdad? La ley, la palabra de Dios con obediencia para buenas obras. ¿Ve, querido, cómo termina con esta parábola? Doble sentido habla Cristo. San Lucas 10, ya con esto vamos a terminar. San Lucas capítulo 10, versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Si puede, hazlo, dice. Tú eres sellado del Espíritu Santo, hazlo, dice. Va a funcionar bien. Si no, tú vas a pecar contra la ley siempre. Hazlo. Doble sentido. Depende de cómo está él. Pecador contra la ley siempre vive. Al final se va a descubrir como pecador. Tú eres santo, justo, renacido. Vas a cumplir para recompensar cuando venga Cristo. Hoy en día Dios dice, usted a mí, hazlo lo mismo. Como buen samaritano, como Cristo. Con su espíritu sí. Con otro espíritu inmundo, no. Por eso doble filo Dios habla acá.
Por eso, siendo justo, no apto para pecar, para practicar justicia, apto, siendo justo, para buenas obras. Amén. Sí, hoy hasta aquí vamos a compartir, oremos.